O sea, hemos comenzado a estudiar el Antiguo Testamento. eh, ya hablamos sobre aspectos importantes de entender y de hacer una exégesis bíblica, se recuerda, a diferencia de los hermanos protestantes que hacen una exégesis bíblica simplemente por lo que la palabra, lo que la simple palabra nos dice. Sin embargo, nosotros tenemos, como les comentaba la vez pasada, la tradición, tenemos también el magisterio de la iglesia que se ha venido forjando a través de los años, de los siglos. Claro, pues obviamente nosotros tenemos mayor contenido para poder entender la Sagrada Escritura. Porque como les decía, se recuerdan la vez pasada que les decía que habían textos de la Sagrada Escritura que si lo leemos al pie de la letra no vamos a poder comprender el mensaje, sino que vamos a entender algo completamente diferente. ¿Se recuerdan cuando les hablaba esos textos, ¿verdad? Donde dice la burra de Balaán habló o el sol se detuvo. Y aspectos que uno obviamente hoy en día, pues, claro, entendemos que están dentro de un contexto que hay que entenderlo y por eso es que se requiere el magisterio y la interpretación de la iglesia, más que la simple palabra, que como simple palabra no nos diría absolutamente nada, ¿verdad? Al contrario, nos podría confundir más. Y aquí es donde viene entonces esa profundidad de la interpretación. Vamos nosotros entonces a ir dando un repaso por los textos más importantes del Antiguo Testamento. Vamos a ir viendo los diferentes libros del Antiguo Testamento y, ¿verdad? Vamos a profundizar en estos textos tan importantes que nos ayudan a profundizar en la fe y en lo que la iglesia nos dice. ¿Se recuerdan que nosotros la primera clase hablamos del nombre de Dios? Se recuerdan que nosotros tuvimos una clase completa para hablar de la equivocación, ¿verdad? Eh, de Jehová, que no es el nombre de Dios, una equivocación y por lo tanto lo explicamos con el texto en hebreo para que nosotros supiéramos por qué hubo esta equivocación. Bueno, pues vamos a ver que en la Biblia católica utilizamos la palabra Yahvé o utilizamos la palabra Dios. O de lo contrario, también podemos usar el Señor, que está también muy, muy bien usada para hablar de Dios, llamamos el Señor. Entonces, vamos a empezar con el Génesis, ir viendo algunos aspectos del Génesis que son tan importantes para poder comprender la historia bíblica. Vamos a buscar Génesis capítulo 1 versículo 1 y vamos a leer ese texto haciendo una exégesis, ¿verdad? En cada uno de los versículos. Vean, Génesis 1:1 nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Ese es el texto con el cual comienza la Biblia. ¿Verdad? Acuérdense que esto es parte de la Biblia hebrea, o sea, estamos hablando de la Torá, que es como le llaman los hebreos a su Biblia, la Torá, que son prácticamente los mandamientos, ¿verdad? Para ellos, es la palabra de Dios para ellos. El Antiguo Testamento está escrito para los judíos como primera comunidad a la cual Dios se dirige. Y claro, como los judíos de alguna manera no escucharon el verdadero mensaje de Dios y se convirtieron en una comunidad hostil hacia sus palabras,
Entonces por eso es que Dios manda después profetas, manda reyes, manda jueces, manda diferentes personajes para poder convertir a su pueblo y a pesar de eso, nada. Hasta que viene el mismo. Dios mismo se hace carne, enviando a su Hijo unigénito, que es Dios, verdaderamente, es Dios. Por lo tanto, se encarna eh, en carne humana para poder entonces orientar al pueblo de una manera diferente a como lo habían hecho los jueces, los reyes, los patriarcas, los sacerdotes, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y ahí donde viene la plenitud total de la revelación, porque en Jesús nosotros tenemos la totalidad de la revelación. Hay algunas veces, algunas personas que se hacen la pregunta y es muy interesante. Una pregunta como algo así como que, padre, ¿y por qué la Biblia no se siguió escribiendo? ¿Verdad? Empezó desde el inicio con el Génesis, siguió con todos los libros del Antiguo Testamento, después el Nuevo Testamento y ya dejó de escribirse. No se siguió Dios revelando a los hombres. Claro que sí. Claro que sí, Dios se siguió revelando a los hombres lo que ya no es, forma parte de la Biblia. Son revelaciones que Dios va haciendo a través de sus profetas modernos, de sus sacerdotes modernos en la actualidad, digamos. En la actualidad Dios se sigue revelando a través del Papa, los obispos, etcétera. Y esa revelación no forma parte de la Sagrada Escritura porque obviamente, ¿qué es lo que cierra la revelación? La venida de Jesús. Si Jesús no hubiese venido, probablemente se hubiese seguido escribiendo libros a la Biblia y tal vez hubiese sido más larga y hubiésemos tenido más libros en la actualidad, pero obviamente ya llega un momento en el cual se cierra. ¿Por qué se cierra? Porque ya después de Jesús no hay más nada nuevo que decir. Es ahí donde está el kit de la cosa. Tú dices, bueno, a ver, ¿qué nuevo podría? Bueno, sigue Dios obviamente revelándose de alguna manera a través de sus revelaciones, apariciones, mensajes y tal, pero ya no es de un punto de vista bíblico. ¿Por qué no es desde el punto de vista bíblico? Por lo que les decía, por Jesús, por Jesús. Ya Jesús viene a darnos la plenitud de la totalidad de la revelación. O sea, no hay más nada que decir después que lo que dijo Jesús, en otras palabras, ¿no? Para que ustedes más o menos tengan una idea. Ya más de lo que Jesús dijo, ya no hay más nada que decir. Claro, siempre hay mensajes, Dios sigue revelándose a través de pequeños mensajes, apariciones, ¿verdad? Pero ya no es igual que antes que era lo que se llama la economía de la revelación. Economía de la revelación quiere decir que, acuérdense que economía quiere decir números, ¿verdad? Agregados. Entonces, economía de la revelación es cuando la revelación se va como agrandando más, pero ya llega un punto donde ya no hace falta más. ¿Por qué? Porque ya Jesús es la totalidad. Ya Jesús es la totalidad. Jesús viene y dijo, y lo que dijo Jesús es ya, punto y aparte. Ya no hay más nada que agregarle a eso, porque ya lo que Jesús dijo es lo que. Ahora, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Bueno, pues ponerlo en práctica y obviamente hay algunas simples revelaciones que Dios sigue haciendo, que incluso sigue haciendo también la Virgen María a través de las apariciones, etcétera, pero ya no es una revelación bíblica. Recuerden que las revelaciones bíblicas fueron ¿a quiénes? A los patriarcas, a los profetas, a los jueces, a los reyes y, y al final, pues obviamente a los apóstoles y a Jesús. Y ya con eso se cierra. No hay algo más grande que la revelación que Jesús nos dio. Por lo tanto, ya la Biblia se termina de esa manera. Y se los digo ¿por qué? Porque tal vez como que nos puede hacer pensar, nos puede hacer pensar el hecho de que de alguna manera tú digas, bueno,
pero la Biblia se siguió escribiendo, ¿no? Y siguieron escribiendo libros y libros y libros y libros y revelaciones tras revelaciones en la medida que Dios hablaba a su pueblo. Pero, claro, cuando ya nos encontramos con esa revelación tan grande que Dios hace, que es Jesús, pues ya no se necesita más nada. Ya es la totalidad, es la plenitud. ¿Ok? Entonces, por eso es que tomamos la Sagrada Escritura como una revelación económica. Se dice económica porque viene por partes, o sea, viene por pedazos, ¿no? En la medida en la cual se va revelando, pues va agregando, agregando, hasta que llega un cierto punto que ya eso se llega a su plenitud total. Bien, y el primer libro, que es el libro del Génesis, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era un caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Vamos a entender este proceso de la creación porque es muy importante. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea que si nosotros nos podemos a pensar, Dios es el inicio de todo, ¿ya? Es el creador. Y aquí viene siempre la pregunta de los niños. No sé si a ustedes les ha pasado en el catecismo, sobre todo los que son catequistas, creo que les ha pasado a casi todos los catequistas, sobre todo de los niños más pequeñitos, ¿verdad? Cuando empiezan el catecismo, que son bien curiosos y que hacen esas preguntas muy, digamos, muy interesantes, porque eh, son preguntas de niño curioso, que tal vez un adulto pues no se la hace, pero un niño sí. Y los niños te preguntan, pero entonces, ¿quién creó a Dios? Porque si dicen que Dios creó los cielos y la tierra, y bueno, pues el niño viene de su mamá y la mamá viene de la abuelita y la abuelita de la bisabuelita y así, 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 pues entonces Dios tendrá como una mamá o como alguien del cual sale, viene. Esta pregunta parece una pregunta de un niño de catecismo. Sin embargo, es una pregunta que no es de un niño de catecismo, es una pregunta mucho más profunda, que la hacen los niños porque obviamente cuando empiezan a aprender, ellos lo que les salta a la vista obviamente es eso. Dicen, oh, espera, o sea, Dios creó el cielo y la tierra, pero ¿y quién habrá creado a Dios entonces? Y aquí es donde la iglesia nos dice que Dios no ha sido creado. Eh, Bueno, pero ¿y entonces de dónde viene Dios? De alguna manera tiene que venir porque conocemos que todo viene. El libro viene de las hojas que se juntaron, las hojas vienen del árbol aquel que cortaron para hacerlo hojas, y el árbol viene de una semilla que se sembró y la semilla viene de otro árbol de donde cayó ese fruto con esa semilla y ese árbol del otro y del otro, y de ahí siempre vamos a ir a una cadena, a una cadena. Santo Tomás, que fue el que estudió más profundamente todo este proceso metafísico, se dice metafísico, una palabra un poquito extraña, rara, pero te quiere decir metafísico, va más allá de lo físico, va más allá de lo material. Santo Tomás nos dice precisamente, y bueno, él es discípulo de Aristóteles, Aristóteles ya lo había dicho anteriormente, que todo tiene una causa, ¿verdad? Todo tiene una causa. El libro tiene una causa material, que son las hojas, y las hojas tienen una causa que las produjo, que fue el árbol, ¿verdad? Que se cortó para crear las hojas. Y pues ese árbol tiene una causa que fue una semilla que sembraron, y esa semilla tiene una causa que fue un fruto que salió de algún árbol de alguna manera, y ahí sucesivamente todo tiene una causa.
Santo Tomás y bueno, y Aristóteles en la filosofía nos dicen que todo tiene una causa, o sea, vamos agregando eslabón, eslabón, eslabón a esa cadena larga, pero en la punta de la cadena, es infinita la cadena, obviamente, no es infinita, tiene que haber una punta. Entonces, en esa punta de la cadena, como esa cadena no es infinita, sino que tiene un inicio, en ese inicio, en ese eslabón, podemos colocar a Dios. Dios que es llamado la causa incausada. Oigan, porque esto es una palabra filosófica bien profunda, pero debemos entenderla para poder entender la esencia de quién es Dios, porque si no, no vamos a entender. Dios, claro, un niño de catecismo explicarle todo esto es un poquito difícil, pero nosotros tenemos que entenderlo bien para después entonces explicárselo a ellos con sus palabras. O sea que vamos agregando eslabones, eslabones a esa cadena, pero obligatoriamente la cadena tiene que tener un inicio, tiene que tener un punto de donde parte, ¿verdad? Nosotros podemos buscar un camino largo, una carretera, pero llega un momento en el cual esa carretera termina, un punto, o donde inicia, punto inicial o un punto final. Sin embargo, y aquí es donde viene entonces la esencia de quién es Dios. Dios es ese inicio que no tiene causa, por eso se llama la causa incausada. Es una causa, pero que no ha sido causada por nadie. O sea que Dios, al ser eterno, existe desde siempre y para siempre, por lo tanto nadie lo ha creado. Nadie ha creado a Dios y no necesita, no solamente que nadie ha creado a Dios, sino que Dios no necesita ser creado. ¿Por qué no necesita ser creado Dios? Porque su naturaleza es una naturaleza eterna, ¿verdad? Cuando algo tiene naturaleza eterna, no va a tener nunca un principio, no va a tener nunca un fin. Por eso es que en la Sagrada Escritura, a un cierto punto, se nos dice que Dios es el inicio y el fin, el alfa y el omega. ¿Por qué? Porque Él no tiene inicio ni tiene fin. El mundo sí, el mundo tuvo un inicio. Aquí lo estamos diciendo, Génesis 1:1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Y quién creó a Dios? Pues Dios no fue creado por nada, porque Dios existía ya desde el inicio y existe desde siempre y para siempre. Acuérdense siempre de que la naturaleza de Dios, ¿verdad? La naturaleza suya es eterna. Hay criaturas que tienen una naturaleza finita, se dice finita, porque terminan, ¿verdad? Dios, sin embargo, tiene una naturaleza infinita. Quiere decir que no tiene inicio, no tiene fin, no se termina, nadie lo ha iniciado, nadie lo ha creado, nadie lo ha producido, sino que ha existido desde siempre y existirá para siempre. O sea, Él no es como nosotros que tenemos un inicio y un fin, sino que Él no tuvo inicio. ¿Y desde dónde? Al principio, al principio, al principio, desde siempre. La palabra siempre nos abarca todo. Siempre quiere decir que fue en el inicio y será en el futuro. Por lo tanto, podemos decir que Dios no tiene creador, sino que Él, por el hecho de tener una naturaleza infinita, puede ser entonces el creador de todo. Vean el capítulo, perdón, en el versículo 2 donde nos dice, la tierra era caos y confusión. Vean que cuando la creación de Dios, Dios hace del mundo como si fuera como una masilla, como una plastilina. No sé si ustedes la conocen. Sé que en algunos
países le llaman masilla, en otros países le llaman plastilina, que es ese material con el que juegan los niños que es como un barro, ¿verdad? Que van creando figuras. Asimismo, al inicio era un caos y una confusión, pero no la tierra, no la tierra como tal, sino lo creado, lo material, o sea, la creación. Era un caos. ¿Por qué? Porque acuérdense que la materia pura, o sea, lo que es la materia pura, estamos hablando de un principio. Recuérdense que todavía no estaba creada ni siquiera la tierra, nada. Dios parte para crear del pensamiento y de la palabra. Dios hablaba. Cuando Dios hablaba, se creaban las cosas. Acuérdense que esto es un lenguaje y esto acostúmbrense que la Biblia tiene un lenguaje un poquito diferente al que nosotros tenemos. Nosotros decimos hablar y pensamos que Dios está hablando, diciendo, hágase la luz. No, acuérdense que esto es una narrativa judía, que las narrativas judías tienen siempre un lenguaje un poquito figurado, a veces hasta un poquito exagerado y pues claro, muy humanizante. Colocan a Dios como si fuera un hombre que habla. Dios simplemente desea. Y cuando Dios, que es espíritu infinito, desea, pues Dios lo crea, Dios mismo. Él mismo crea al tener un espíritu infinito. Y Él crea con la palabra y con el pensamiento. Dios piensa, Dios crea, o sea, Dios genera. Cuando Él desea, genera. Entonces Dios estaba deseando crear la tierra y por lo tanto se hizo la tierra, pero era un caos de confusión, era un abismo, pero dice que había un viento de Dios que aleteaba sobre las aguas, ¿verdad? Que es, como sabemos, el espíritu, ese viento de Dios que aletea sobre las aguas. Versículo 3. Dijo Dios, vean de qué manera Dios crea, Dios está hablando, Dios está diciendo que haya luz o hágase la luz. ¿Por qué? Pensemos por qué Dios crea primero la luz. Acuérdense que en la oscuridad, eh, y claro, obviamente aquí en lo que es la oscuridad, eh, es donde no existe nada, Dios está creando. Y cuando Dios crea, está creando la luz como, como el primer objeto, si, digamos de alguna manera, el primer objeto que Dios crea, que es la luz. Y cuando dice, hágase la luz, Dios ya está dándonos a entender que va a partir primero por la iluminación. ¿Qué es lo que primero necesita una persona cuando va a crear? Una iluminación, una iluminación. Y Dios quiere, primero, antes que nada, iluminar lo que va a crear. Acuérdense que cuando Dios crea todo bueno. Hay gente que dice, y entonces si Dios creó todo, Dios tiene que haber creado el mal, porque el mal también existe. Ojo con esto, porque desde el punto de vista filosófico, el mal como tal, como ente, no existe. Dios lo que crea es la luz, Dios crea el bien, y entonces, claro, cuando nosotros nos vamos a fijar en las características filosóficas de esto, nos vamos a dar cuenta de que lo que nosotros nombramos oscuridad y maldad no existe. La oscuridad es una ausencia de luz, porque lo que existe es la luz.
Lo que existe en la realidad es la luz, la oscuridad no existe, la oscuridad es una ausencia de luz. Cuando la luz penetra poco, decimos, se está oscureciendo. Sin embargo, la oscuridad total no existe porque siempre, siempre, siempre vamos a encontrar, aunque sea una minúscula, minúscula, minúscula partecita de luz, que es lo que realmente existe. O sea, la oscuridad no existe, es la ausencia de luz. Igual pasa con el bien y el mal. Cuando Dios crea el bien, el mal no existe, no hay nadie que uno dice, bueno, ¿quién creó el mal? No, el mal no existe, el mal no lo ha creado nadie, el mal es una ausencia de bien. Cuando no haces el bien, ahí es donde viene entonces la ausencia de Dios. ¿Qué cosa era Satanás? Dios no creó a Satanás, Dios no creó un, un espíritu digamos, maldito o maléfico. Dios crea un espíritu bondadoso, un espíritu radiante de luz. Dios crea el bien a Lucifer. Pero como los hombres, también los ángeles tienen la posibilidad de tomar una decisión en sus vidas. Solo que la diferencia es que los ángeles toman sus decisiones una sola vez en la vida y los hombres no. Los hombres podemos tomar decisiones, podemos equivocarnos, podemos volver a retomar decisiones. No lo hacemos una vez, sino que en la medida que Dios nos dé oportunidades, pues podemos retomarlas. Entonces, si ustedes se fijan, en Lucifer se van a dar cuenta de que Lucifer tomó una decisión en su vida y decidió alejarse de Dios. No es que eligió el mal, él lo que hizo fue alejarse del bien. No quiso optar por el bien. Y por eso entonces viene la maldad, que no existe de por sí, porque es ausencia de bien. Entonces lo que hizo Lucifer es no hacer el bien que Dios le había encomendado y por eso se aleja de Dios. Y a eso nosotros le llamamos mal, le llamamos Satanás, le llamamos maldad, pero en realidad en sí, per se, como dicen los filósofos, per se, o sea, por sí, no existe, no existe por sí misma, sino que es más bien la ausencia de el bien. Entonces, si Satanás es la ausencia del bien, ¿Satanás puede convertirse? Padre, algunos dicen, Satanás se puede convertir, se puede hacer bueno. No. ¿Por qué? Porque los ángeles toman su decisión una sola vez en la vida. No es como los hombres, que tal vez algunas veces se alejan, otras veces se acercan, ¿verdad? Unas veces optan por el bien, otras veces se alejan del bien. Y pueden hacerlo porque el hombre es un ser material. Sin embargo, los ángeles no, porque los ángeles son espirituales. Y cuando los ángeles son completamente espirituales, no pueden optar, no pueden hacer una opción diferente a la que hicieron cuando fueron creados. Satanás tomó esa decisión y por lo tanto no va a poder cambiar de ninguna manera, porque al ser un espíritu, los espíritus, a diferencia de la carne, ellos toman las decisiones de su vida una sola vez y para siempre. Ya. Por eso no podemos decir que Gabriel nunca va a ser como Satanás, ni Satanás nunca va a ser como Gabriel, aunque sean ángeles igual y fueron creados igual como ángeles buenos. Y entonces, ¿por qué si unos ángeles buenos fueron creados buenos y se mantuvieron en Dios y otros ángeles
que fueron creados buenos, no se mantuvieron en Dios y se alejaron de Dios. Porque los ángeles, al igual que los seres humanos, tienen libertad. Solo que la libertad de ellos es así, rápido. Primera vez, apenas creado, ya tienes que decidirte. Tienes que tomar tu decisión. Y entonces, claro, que el ángel bueno se ha quedado con Dios y Satanás se ha alejado de Dios. Muy bien, entonces, vamos nosotros a profundizar un poquito más sobre esto que habíamos hablado del mal y del bien, de la luz y de la oscuridad. Y aquí podemos verlo también, por ejemplo, vamos a verlo en los mismos mandamientos. ¿Se recuerdan de los mandamientos? Los mandamientos, habíamos dicho que en los mandamientos existía, ¿verdad? En cada uno de los mandamientos, ah, una parte positiva, ¿verdad? Que es la que nos hace ver que lo negativo, la maldad no existe. Hay gente que dice, ¿y la mentira entonces? No, la mentira no existe. Es ausencia de verdad. Lo que existe es la verdad. La verdad es lo que existe, es la realidad, es lo verdadero, es lo que realmente existe. Ahora, allí, en ese lugar donde no hay verdad, donde no se dijo la verdad, entonces nosotros los seres humanos le llamamos mentira, pero en realidad la mentira como tal no existe, sino que es una ausencia de verdad. Por eso es que cuando nos fijamos en los mandamientos, siempre todos están enfocados en lo que existe, en lo verdadero. Por ejemplo, la mentira. Entonces, igual también la pureza y la impureza. La impureza no existe, es falta de pureza. Si nosotros pudiéramos comprender esto, nos daríamos cuenta que en la vida nosotros tenemos a la mano toda la riqueza de Dios que podríamos aprovechar. ¿Por qué? Porque el pecado es alejamiento de Dios. El pecado no es decir mentiras, sino que es la ausencia de verdad. Cuando tú no amas la verdad, cuando no dices la verdad, cuando no te apegas a la verdad, entonces rechazas la verdad y te alejas de Dios y a eso le llamamos pecado. Que también le llamamos mentira, etcétera, pero recuérdense que la mentira de por sí no existe. Le damos ese nombre para entender que es ausencia de verdad, pero allí eso es ausencia de verdad, igual que la oscuridad. No existe. Cuando Dios crea la luz, era porque no existía nada, porque la oscuridad no existía. La Biblia nos habla de oscuridad, de que había unas tinieblas, etcétera, pero acuérdense que aquí nos está hablando con criterios literarios, no filosóficos. No es teológico profundamente. Son criterios más bien desde el punto de vista escriturístico, literarios, cuando se habla de precisamente de la oscuridad. Entonces, ¿por qué había oscuridad? Porque no existía nada. Recuérdense que Dios crea, dirían los latinos, ex nihilo. Ex nihilo quiere decir crea de la nada. Dios no tiene esa masilla o esa plastilina, como le llamen, ¿verdad? O ese barro, no sé, que usan los niños para crear los muñecos. Dios no la tiene porque no parte Él de algo ya creado. Él crea de la nada, no existe nada. Por eso es que cuando la Biblia habla de oscuridad, entendemos desde el punto de vista teológico y filosófico que nada existía, porque la oscuridad no existe. ¿Ok? Es ausencia de luz, es falta de luz. Entonces, por eso es que Dios crea la luz, ¿verdad? Como primera creación.
Dios dijo, haya la luz, y hubo la luz. Vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad. Ven, ahora viene entonces el entendimiento del por qué existe este polo, digamos, de alguna manera opuesto, que es la ausencia de la luz. Porque cuando tú vas así, creando luz, más, entonces tenemos la luz plena, que es Dios. Y en la manera en la cual la luz se va ausentando, o sea, vamos perdiendo luz, llegamos entonces a lo que nosotros llamamos oscuridad, pero que en realidad esa de por sí no existe, sino que es una ausencia de la luz. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Llama a la luz día, llama a la oscuridad noche, atardece y amanece el día primero. Pero recuérdense que no existe esa tal oscuridad plena. ¿Por qué? Porque en la noche siempre hay luz también. Poca, menos que en el día, pero también hay luz. ¿Ok? Atardeció y amaneció el día primero. Dios dijo, haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo. Y atardeció y amaneció día segundo. Dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjense ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas los llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, produzca la tierra una vegetación y hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto de su especie, con su semilla dentro sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro por sus especies, y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día y la noche y valgan de señales para solemnidades, días y años, y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche y las estrellas. Y puso los dioses en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció el día cuarto. Dijo Dios, bullan en las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies, y vio Dios que estaba bien. Y bendíjolo Dios diciendo, sean fecundos, multiplíquense, eh, hinchen la tierra, en las aguas, en los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció, día quinto. Ven que toda esta narración nos está diciendo que Dios es el creador de todo. Ahora, lo que no nos está diciendo la Biblia es textualmente cómo lo hizo, porque aquí es donde viene, bien, siempre la visión esta de los hermanos protestantes, que al leer la Biblia al pie de la letra, eh, a veces viene como una confusión en cuanto al mensaje. Si ustedes ven en el versículo 12,
Nos está diciendo que la tierra produjo una vegetación. Eso estaba hablando del día tercero, ¿verdad? Una vegetación, los árboles, ¿verdad? Las semillas, los árboles, etcétera. Sin embargo, en el versículo 14 nos está diciendo que Dios creó dos luceros, el sol y la luna. Entonces, ¿cómo entender que esos árboles y esas plantas que fueron creadas por Dios, cómo podrían mantenerse sin la luz del sol, sin el resplandor de la luna? Ven que no es como nosotros pensamos la Biblia al pie de la letra. Para poder entenderla hay que buscar la intención del autor. ¿Qué quiere decir el autor en este versículo? Evidentemente nos quiere decir que Dios crea todo, que creó el cielo, que creó la tierra, el sol, la luna, todo lo que existe. Pero lo que no nos está diciendo la Biblia en este momento es que nosotros lo entendamos al pie de la letra, entendiendo como si Dios hubiese creado exactamente así como nos dice. Porque nos podemos dar cuenta de algunas cosas que tú dices, bueno, pues habían ya árboles, habían fruto y no existía ni siquiera el sol. ¿Cómo? ¿Cómo? Es precisamente aquí donde la mayoría de los escritores bíblicos, de los teólogos, nos ayudan a reflexionar la Biblia a través de su mensaje y no de una lectura textual, ¿verdad? Porque una lectura textual nos podría decir a veces barrabasadas, ¿no? A veces cosas que no tienen ni sentido. Entonces, vamos en profundidad a entender el mensaje de Dios. No pensemos que si creó primero los árboles, que luego estuvo creando al sol, o que fue en un día, como algunas personas que lo entienden al pie de la letra, así como que sí fue en un día, o que un día que el séptimo y que luego descansa en el último. ¿Cuándo ustedes creen que Dios va a descansar? Dios no descansa. Dios no descansa. Dios no está con esta narrativa dando un mensaje, que es un mensaje que la da el escritor bíblico con su manera, con su forma de pensar, con su forma de entender las cosas, pero es un mensaje. Nosotros no podemos confundirnos, tenemos que entender el mensaje de el texto. Es como cuando tú agarras una línea de teléfono de esas antiguas que hacía y que daba un mensaje. Si yo escucho una llamada telefónica donde hay como interferencias, que hay un cable que no está bien, que hace o hace un sonido feo, y escucho un mensaje, y yo le digo a las personas, lo que yo escuché es, no le voy a dar el mensaje, porque me estoy fijando solamente en la forma, no en el contenido. Y aquí es donde viene entonces el entendimiento de la creación. ¿Cómo creó Dios el mundo? ¿Lo creó en millones de años? ¿Lo creó en un día? ¿Lo creó en un abrir y cerrar de ojos? No es el mensaje que está dando Dios. Si nosotros nos fijamos en eso, entonces tergiversamos el mensaje de Dios. Entonces lo que estamos escuchando es ese sonido de la llamada mal conectada. Tenemos que conectarnos directamente con el mensaje. Para poder conectarnos con el mensaje, tenemos que entender que no se está hablando del pie de la letra, no está hablando de un mensaje puntual y claro, se está hablando de un mensaje que es mucho, pero muchísimo más profundo.
que es el mensaje de la creación. Dios creó todo. Ese es el mensaje claro. Ah, ¿cómo lo creó? Primero creó las plantas, después al sol, o primero hizo la luz y... No, ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es que Dios ha creado todo exactamente. Y como Dios ha creado todo, entonces nosotros tenemos que entender que ese mensaje es claro, conciso. Dios ha creado todo. No te preocupes si lo hizo en miles de años o lo hizo en millones de años o lo hizo en un día. Dios no tiene tiempo. O sea, no existe el tiempo en Dios. Para Dios, 1000 años es igual que un día. Un día es igual que 1000 años. Lo esencial para entender es que Dios creó el cielo y la tierra. Basta. ¿Cómo lo haya creado? ¿De qué manera? ¿Fue por evolución, como algunos dicen? No sabemos. La Biblia no nos está diciendo el cómo. La Biblia nos está transmitiendo un mensaje claro. Dios creó todo. Y hay una narrativa que obviamente la Biblia tiene que seguir porque es una narrativa que es el autor bíblico el que lo escribe, acuérdense. Acuérdense que es alguien que da el mensaje, no es Dios mismo el que lo está dando. Ya en Jesús es diferente porque Jesús sí es Dios mismo cuando habla, pero en este caso no, estamos hablando no de Dios mismo, estamos hablando de un patriarca que escribe a lo que él entiende. O sea, esto sí es bueno que nosotros lo entendamos porque a veces tenemos las discusiones con personas que a veces quieren entender como que la Biblia nos está diciendo al pie de la letra tal y como pasaron las cosas. La Biblia no es un libro de ciencias naturales, la Biblia no es un libro de historia, la Biblia es un libro que nos da un mensaje, da un mensaje, un, un mensaje profundo, ¿verdad? Vamos al capítulo 2. Capítulo 2. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, algo, pueden usar el chat, ¿ok? Porque después voy a abrirlo para que dialoguemos, ¿ok? Vamos al versículo, al capítulo 2 dice, concluyéronse pues los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho. Cesó en el día séptimo de toda labor que hiciera. Vean, eh, y aquí es donde muchas veces algunas personas que dicen, ah, pues ves que Dios descansó y tal. Dios no descansa. Porque Dios, primero, no necesita descansar, es Dios. Si tuviera necesidad de descansar, sería un ser humano. Dios no necesita descanso. Y no puede descansar porque si Dios descansa, se va todo a pique. Acuérdense que todo lo sostiene Dios. Y Dios no necesita descanso. Pero el escritor bíblico, recuérdense que siempre nos habla con esa, digamos, esa mentalidad judía, ¿verdad? Pero no nos está hablando específicamente de algo concreto que ha pasado, como que Dios dijo, y ahora yo me siento tranquilo a descansar. No, porque si no, si Dios descansa, toda la creación se va a pique y además Dios no necesita descansar. Dice, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho y cesó en el día séptimo de toda labor que hiciera. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque él cesó de toda la obra creadora que había hecho. Estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Vean lo que dice el capítulo 4, perdón, el versículo 4 en el capítulo 2.
En el día en que hizo Yahvé la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno en el campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén, en el oriente, donde colocó al hombre que había formado. O sea, que vean cómo también aquí hay un lenguaje figurado muy interesante, porque está hablando de la creación del hombre, ¿verdad? Y en la creación del hombre, eh, Dios lo hace del barro. O sea, no es que lo hace de tierra, que tú dices, ¿cómo que Dios agarró tierra? No, lo hace del barro, quiere decir que lo hace de materia, de la materialidad. Acuérdense que todo lo que hay en la tierra tiene materia, lo que es materia diferente. No es lo mismo la materia de un libro que la materia de la tierra, como la materia de una lámpara, como la materia de una pared. Cada uno tiene un tipo de material, ¿verdad? Pero tienen una cosa en común, todos son materiales, todos son materia. Esa materia prima principal es la materia, ¿verdad? La materia que si nosotros, por ejemplo, nos fijamos, todos tienen ese común denominador. La materia es palpable, la materia es finita, o sea, termina. ¿Y qué hace entonces Dios para que el hombre no sea simplemente material? Dice el versículo 7. Entonces Yahvé dijo, a Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices un aliento de vida. Y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén al oriente donde colocó al hombre que había formado. ¿Ok? Entonces, tenemos en cuenta que Dios crea al hombre de la materia, pero la diferencia con otros animales y con otros objetos, digamos, materiales, es que Dios con el hombre insufla en las narices un aliento de vida. Y claro, como lo hace, soflando en sus narices aliento de vida, el hombre adquiere lo que es la vida y el espíritu, a diferencia de cualquier otro objeto material. Planta Dios un jardín en el Edén donde coloca al hombre que había formado. Yahvé hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vean, hermanos, que aquí ahora viene algo un poquito diferente, ¿verdad? Porque ya no se está hablando de la creación, sino que está hablando ya después de la creación. O sea, está hablando del Edén, que es el paraíso. Y aquí viene también lo que pasa en, en el Edén con Adán y Eva y la expulsión de ese paraíso, que es un paraíso que no tiene un lugar terrenal. Simplemente se nos habla que están alrededor del río Tigris y Éufrates, más o menos por Babilonia, pero no es un
como diríamos, un jardín cualquiera. Es un jardín que permanece para siempre, que los hombres lo perdieron, que ya no existe, obviamente, pero sí era al principio así, de esa manera. Planta Dios entonces un jardín en ese lugar llamado Edén, en el Edén. Y entonces ahí coloca al hombre. Ahí coloca al hombre, coloca a la mujer y ahí es donde sucede el primer pecado. ¿Qué tipo de pecado es, padre? ¿Será un pecado de la carne? ¿Será un pecado sexual? ¿Será qué tipo de pecado es? No sabemos. Si nos podemos nosotros analizar eh, y nos ponemos a decir que es un pecado de tal tipo o el otro, podemos equivocarnos. El pecado del cual se habla en la Biblia es comer una manzana, pero obvio que por comer una manzana, eso no es pecado. Es porque la manzana representa la tentación y comer de esa manzana significa quebrantar la tentación. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer. No veo ninguna. O sí, sí hay una. Padre, el pecado sería la desobediencia. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Dios dice algo claro. Dios dice, mira, hay dos árboles. Está el árbol de la vida y está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí es donde viene un poquito el problema. Del árbol de la vida pueden comer lo que quieran porque tienen vida en abundancia. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, sin embargo, no deberías comer, dice Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ciencia del bien y del mal es poder entender qué cosa está bien y qué cosa está mal. En otras palabras, los primeros padres, cuando fueron creados, eran inocentes, como un niño, porque no saben qué cosa es bien y qué cosa es mal. Entonces, ante la inocencia no hay pecado ninguno porque no hay diferencia, ¿verdad? No es que esto está bien o mal, no. Todo es bien y está la inocencia como el niño. Obviamente para el niño no hay esa maldad, ¿verdad? Que tenemos los adultos. Y eso es lo que pasaba en nuestros primeros padres, eran como los niños, como niños. Eh, ¿Qué pasa aquí? Dios le dijo claro, no coman de ese árbol. Dios fue muy claro. Dios no es que no quería que comieran del árbol. Dios simplemente lo que estaba diciéndoles es, no pierdan, es en otras palabras, Dios estaba diciendo, no pierdan la inocencia. Porque cuando sepan cuál es la diferencia entre el bien y el mal, va a venir el pecado. Efectivamente, viene la tentación, quieren comer, viene la serpiente que habla, etcétera, pero recuérdense que todo eso es lenguaje figurado y tal. No es que la serpiente hizo a Eva tentarse. No, definitivamente no. Quien tienta a Eva es el tentador, es el demonio. Y el demonio no se disfraza de forma de serpiente, aparece acá como un lenguaje figurado de la Biblia, una serpiente, pero sabemos que es el tentador, es el demonio. El demonio tienta y con esa tentación que hace, arrastra al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para hacer algo que estaba prohibido a los ojos de Dios. Por eso es que podemos decir que el primer pecado es la desobediencia. Sí, pero ¿qué tipo?
de desobediencia. No comer de un árbol, no. La desobediencia fue haber perdido la inocencia. Y ahí es donde viene el pecado. El ser humano nace en inocencia, pero es arrastrado hacia la maldad. Muy bien. La pregunta. Hay una pregunta que es mensaje directo para mí, pero se las voy a decir para que nos enriquezcamos todos. Buenas noches, padre. Tengo una duda. Si Lucifer tomó una decisión, ¿cuál es el objetivo de Lucifer en la vida? Si Lucifer se alejó de Dios y qué podemos considerar como un pecado. Bueno, mira, es una buena pregunta. El objetivo de Lucifer en la vida era desplazar a Dios. Acuérdate que uno de los pecados más graves es el pecado de la soberbia, un pecado capital. Es el pecado de querer ser como Dios. Porque Lucifer pensaba que podía llegar a ser Dios, o sea, desplazar a su propio creador. Entonces, su objetivo en la vida siempre será ser como Dios, o sea, más bien no como Él, porque todos queremos ser como Dios, queremos ser buenos, sino Él quiere ser Dios, quiere llegar a sustituir a Dios y ese es su objetivo en la vida. Toma esa decisión porque Él piensa que puede sustituir a Dios y entonces, pues de esa manera Él adquiere esa importancia como si fuera Dios y de hecho en el mundo hace muchos estragos Lucifer y su objetivo es ese, llegar a ser como Dios. ¿Y qué podemos considerar como un pecado? Un pecado es todo aquello que nos aleja de Dios, pero con conciencia. Acuérdense que para que haya pecado tiene que haber conciencia, libertad. ¿Ok? Conciencia, libertad. Si no hay conciencia, no hay pecado. Si no hay libertad, no hay pecado. Entonces, libre y voluntariamente y en conciencia, cuando nos alejamos de Dios, es un pecado. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque hay personas que dicen, por ejemplo, eh, a ver, para ponerles un ejemplo, una persona que toma una decisión obligado por alguien, que lo ha obligado, que no ha sido libre, sino que ha estado obligado, no es pecado. Por ejemplo, una mujer que es violada no puede confesar que ha cometido un pecado, porque no es pecado. Ella más bien ha sido violada, ella no tenía la libertad de decidir otra cosa. Ella fue coaccionada, entonces en ese momento no tenía libertad. Entonces, ahí podremos decir que no hay pecado. Más bien el que tiene el pecado es el violador, pero la mujer no tiene pecado, porque ella no tiene libertad de elegir. Ahora, si el violador le hubiese dicho, ¿qué quieres? ¿Que te viole o salir corriendo? Y ella sale corriendo, entonces ahí sí, porque ella tiene la libertad de poder hacerlo. Pero si no tiene la libertad de poder salir corriendo, pues obviamente ella no ha cometido un pecado. Quien lo cometió fue el violador. Por eso es que es importante que nosotros veamos que no es solamente alejarse de Dios, sino también libertad y conciencia. Y tiene que haber conciencia también. ¿Por qué? Porque si tú no tienes conciencia de lo que estás haciendo, entonces no es un pecado. Hay algunas personas que inocentemente tal vez hacen algo
que no agrada a Dios, pero no tienen la conciencia de que eso está desagradando a Dios. Entonces, claro, el que no tiene conciencia, no podemos decir que es un pecado, porque no tiene la conciencia, ¿verdad? De estar cometiendo un pecado. Entonces, en resumen, el pecado es la ausencia de bien. Cuando tú no haces el bien, entonces por eso le llamamos pecado, pero es ausencia de bien. Tenía que haber dicho la verdad, no la dije, ausencia de verdad. Ese es el pecado. Lo que nosotros le llamamos, por ejemplo, mentira, dijo una mentira, ¿ok? Pero más bien es la ausencia de la verdad. Padre, una serpiente perturbó a Eva y la imagen de una serpiente curó el pueblo de Moisés. Sí, vean cómo la imagen de la serpiente en la Biblia puede ser usada de diferentes maneras. Es por eso que nos tenemos que dar cuenta de que cuando Dios utiliza un signo, no es importante el signo, es importante el mensaje que Dios nos está dando. Porque una serpiente fue el signo del pecado o el signo del tentador. Pero una misma serpiente fue también signo de curación. Entonces, no es importante la serpiente, no es importante el, el signo, sino lo que trae detrás, ¿ok? El mensaje que nos está dando. Por eso Dios es muy claro con su mensaje. En este caso nos está dando un mensaje de tentación, nos está dando un mensaje de pecado, nos está dando un mensaje eh, sobre quién es el demonio. Pero no es importante la serpiente, acuérdense, ¿ok? Es importante el mensaje. El demonio es el acusador. No sé si te refieres al canto del Apocalipsis, que también es muy interesante, donde dice, el demonio es el acusador, el que acusaba a nuestros hermanos día y noche. Claro, porque él lo que hace es poner en juego las almas, las acusa ante Dios, para que esas almas se alejen de Dios. Y por eso es que él es el acusador, porque va acusando a las almas. Claro que él no toma la responsabilidad del pecado, porque él simplemente tienta. Por eso se le llama acusador, porque es como el que acusa. Él se queda afuera, él acusa. Ah, mira, Eva comió de la serpiente, del manzano, o bueno, nosotros siempre le decimos el manzano, pero era el fruto prohibido. Nunca nos dijeron que era un manzano, siempre lo imaginamos. O nos hicimos la imagen. Recuérdense que toda imagen bíblica tiene que tener un mensaje, no es importante el signo, sino el mensaje que trae detrás. Y el demonio dice a ella se comió el frutito. Es el acusador. Pero en este caso, en la acusación que hace, está él tentando, tentando a las almas que han sido creadas en el bien. ¿Para qué? Para que abandonen el bien, para que abandonen eh, esa inocencia del inicio. ¿Cómo podemos ver esa interpretación? Am, Hay muchos mm, escritos, claro, habría que buscarlos en bibliotecas cristianas, donde hay exégesis bíblicas hechas a la luz de la palabra la palabra de Dios y del magisterio de la iglesia. Hay muchas maneras de conseguir esas interpretaciones. Podemos tener acceso a exégesis bíblicas, pero a veces son un poquito difíciles de interpretar. La misma homilía, el sacerdote te ayuda también a hacer esa exégesis, esa interpretación. El catecismo, hay muchas maneras. Incluso el Papa también dedica mucho tiempo para hacer el magisterio
de los textos bíblicos. Sí, hay muchas maneras de conseguir esas interpretaciones, ¿verdad? Eh, pero es importante que busquemos la interpretación católica para no confundirnos. En cierta forma, Padre, también confiaron más en el tentador que en Dios. Claro, definitivamente, definitivamente. Y no solo eso, sino que siguieron las palabras del tentador más que la de Dios, porque Dios ya les había hablado. Eh, por eso es tan grave ese pecado, ¿verdad? Claro, es el primer pecado y es el pecado que rompe completamente la amistad con Dios o el hilo directo que había con Dios. Y, y yo creo que es el pecado más grave en la actualidad también. A veces la gente piensa que el pecado más grave es el pecado sexual y tal, pero el pecado más grave en la actualidad es precisamente el querer ser como Dios. Quien se cree Dios, quien se cree en el lugar de Dios, quien se cree con la potestad de ser Dios para sus hermanos. Esa fue la tentación primera de los primeros padres. A veces la gente piensa, ¿será que el primer pecado fue un pecado sexual? No, el primer pecado fue evidentemente un pecado de prepotencia, de arrogancia, de querer ser como Dios. Ah, pero si esto me da la posibilidad de ver el bien y el mal o de ser de alguna manera como Dios. Porque fíjense que en este mundo lamentablemente hay siempre una carrera a ver quién llega más arriba. Ese pecado esclaviza y es un pecado que te aleja de Dios porque es un pecado que te quiere poner en la posición de Dios. Padre, pero ¿puede confesar el dolor si no le permite reconciliar su relación con Dios? Ah, déjame entender la pregunta, padre. ¿Puede confesar el dolor si éste no le permite reconciliar su relación con Dios? No entiendo mucho. Creo que estás diciendo que si se puede confesar el dolor. eh, te referías a la persona abusada. Es que, claro, me están escribiendo y yo las leo después. Ah, eh, Mira, mm, esa pregunta respecto a la persona abusada, sí, te voy a explicar. Mm, no debería ser una confesión, para no confundir. Acuérdense que la confesión tiene que ser muy clara. Hay gente que agarra la confesión y me gustaría hablar sobre esto porque yo creo que es algo que afecta a muchas personas. Hay personas que asumen la confesión como si fuera una dirección espiritual. Y las confesiones no pueden ser absolutamente una dirección espiritual. La confesión tiene que ser bien clara. Vamos al grano. ¿Qué pecado cometiste? Como se hacía antes. ¿Qué pecado? ¿Cuántas veces lo cometiste, verdad? No, no debemos utilizar la confesión. Tú no puedes confesar un dolor. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a confesar, tienes que confesar el pecado. Ahora, si tú te refieres, Padre, esta persona quisiera compartir su dolor, sí, ahí sí, pero no se puede llamar confesión porque es completamente erróneo. Hay personas que a veces sí usan la confesión como una dirección espiritual o como una mm, dirección psicológica o de orientación y tal, y no se puede, no se puede. La confesión es muy clara. Confesión es pecado. Tú no tienes pecado, o si tienes pecado, pero tienes otro pecado, ok, haz tu confesión de los pecados, pero ya el dolor vamos a trabajarlo en una sanación psicológica, en una sanación espiritual, en una dirección espiritual. Ahí es donde vamos a trabajar entonces lo que es la parte psicológica del dolor. ¿Por qué? Claro que esa persona no se puede quedar con ese dolor adentro. Tiene que sacar afuera ese dolor, tiene que hablarlo, tiene que procesarlo, tiene que... Sí, definitivamente, pero no en una confesión porque no es un pecado. Ella no cometió un pecado.
Entonces, ella lo que tiene que hacer es procesar ese dolor con dirección espiritual. ¿Por qué? Porque ahí viene después el hecho de que si queda embarazada y muchas veces quieren abortar y tal, entonces viene el proceso de la dirección espiritual para orientarla bien. Ahí sí, entonces ya viene otro paso siguiente. Pero sí es importante, y esto pasa muy a menudo, pasa muy a menudo porque a veces las personas dicen, padre, quiero confesar, porque claro, obviamente siempre ves al cura solamente para la confesión, casi nunca lo ves para una dirección espiritual, lamentablemente. Pues eso es lamentable, porque sí deberían estar disponibles para una dirección espiritual, para un coloquio espiritual, porque es necesario, no solamente hablar del pecado, sino vamos a hablar también de crecimiento espiritual, vamos a hablar de dolor, de por una situación que te pasó o que está pasando en familia. Eso es necesario hablarlo, sí, definitivamente es muy, muy sano, muy necesario, pero tiene que ser en un contexto diferente. No debe ser en un confesionario, no debe ser tampoco en un proceso de confesión, sino que tiene que estar específico para eso. Y claro que la persona puede recibir también una bendición por eso y todo, pero tiene que ser muy claro esto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya se nos va acercando el final. Tengo esta última preguntita que voy a atender. Padre, ¿un pecado puede ser absuelto si la persona se arrepiente de corazón o depende de la gravedad del pecado? No, no depende de la gravedad del pecado, depende del arrepentimiento. Si tú entiendes que la persona no está arrepentida, pues no se le da la absolución, ¿ya? Como por ejemplo una persona que te dice, padre, yo estoy conviviendo con mi pareja, pero no estamos casados por la iglesia. Pues tú no lo puedes absolver. ¿Por qué no lo puedes absolver? Porque de hecho esta persona no está arrepentida, porque él va a ir a dormir de nuevo con su pareja y va a seguir viviendo con ella. Entonces, por eso es que a veces la gente dice, ay, pero se le debería dar la comunión o no a las personas que están conviviendo y tal, que no están casados. No puede, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la persona no va a cambiar de estilo de vida. Entonces, yo siempre lo que recomiendo es que manténganse en la iglesia, manténganse en oración y cuando ya decidan casarse, entonces ahí va, pueden confesarse, porque ya te confiesas antes de casarte de todo lo que anteriormente has vivido, porque ya a partir de ahí vas a vivir una vida nueva, ya como casado. ¿Ven? Eso es un ejemplo de cuando no se puede absorber a una persona porque no se arrepiente. Y no es que no se arrepienta, tal vez dice, sí, padre, yo me arrepiento, yo hubiese querido casarme y tal, pero no hay un arrepentimiento verdadero porque vas a seguir viviendo con esa persona. Entonces, depende de eso. No tanto de la gravedad del pecado. El pecado puede ser muy grave, puede haber matado a una persona, lo que sea y tal, pero depende del arrepentimiento de corazón. ¿Ok? Bueno, yo voy a darles la bendición por hoy, eh, porque el tiempo ya se nos va consumiendo y tenemos que ir haciendo la recta final. Les voy a dejar también con Vanesita que les va a dar algunos avisos. Voy a darles la bendición que nos viene de Dios para ustedes y para sus familiares, para todas las personas que amamos con sincero corazón. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una linda noche. Les dejo con Vanesita.